Modulación por desplazamiento de amplitud ASK. Es una modulación de amplitud donde la señal moduladora es digital. Los dos valores binarios 0 y 1 se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que una de las amplitudes sea 0, es decir, uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud constante y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal portadora. En este caso, la frecuencia y la fase se mantienen constantes. La modulación en ASK es una variante de la modulación en AM, que se adapta perfectamente a las condiciones de los sistemas digitales. La codificación de la señal ASK. Una de las formas más simples y comunes de ASK es con los interruptores, que encienden y apagan la portadora, de tal forma que la presencia de la portadora indica un 1 binario y su ausencia un 0. Aplicaciones: en las transmisiones de fibra óptica, ya que es muy fácil de encender y apagar el haz de luz, y en las transmisiones por cable transoceánico. Ventajas: reducción en la cantidad de energía necesaria para transmitir la información. Desventajas: sensible a los cambios repentinos de la ganancia. Gracias. Hola, mi nombre es Dayana Hernández y les voy a hablar sobre la señal FSK. Esta señal es la señal de modulación por desplazamiento de frecuencia, sus siglas en español. Esta es una técnica de modulación digital. Ya sabemos que veníamos tratando las modulaciones. Esta es una modulación digital que transporta información utilizando una o más frecuencias distintas por cada símbolo. Por otro lado, también podemos decir que es una modulación angular de amplitud constante, similar a la modulación de frecuencia convencional. La única diferencia o lo excepto es que esta señal modulada se modula en flujos de pulsos binarios, que varían entre niveles de voltaje discretos y en lugar de una forma de onda analógica que cambia de una manera continua. Podemos hablar de que las ventajas de la señal FSK se hacen notables cuando el índice de la modulación es muy grande. En otras palabras, podemos decir que es cuando esta condición se aumenta a una protección con una protección en contra de los ruidos o del ruido o de las interferencias, obteniendo un comportamiento más eficiente con respecto a una señal ASK, puesto que en este caso la FSK de banda es de banda angosta y se hace despreciable. Pero una desventaja de ella es que es necesario un mayor ancho de banda debido a la mayor cantidad de bandas laterales que se tienen en esta señal. Muchas gracias. Esto fue todo. Modulación PSK. La modulación por desplazamiento de fase o PSK es una forma de modulación angular que consiste en variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos. La diferencia de esta PSK con la modulación de fase convencional es que mientras en esta la variación de la fase es continua en función de la señal moduladora, en la PSK la señal es una señal digital, por lo tanto con un número de estados limitado. La modulación PSK puede dividirse en dos grandes grupos. Es la modulación PSK convencional, en la que la información se codifica en el valor del salto de fase, y la modulación PSK diferencial, en la que el valor del salto de fase respecto al salto anterior es el que contiene la información. Si se quiere representar un bit con PSK, quien transmite solo debe cambiar la fase de la señal. Por ejemplo, para representar cada bit que entra en el módem, un ejemplo es que con un desplazamiento de 0 grados se representa un cero lógico o un espacio, y mientras que con uno de 180 grados se representa un nudo lógico o una marca. A esto se le conoce como modulación de dos fases. La gran ventaja de la modulación de PSK es que la potencia de todos los símbolos es la misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras, reduciendo costes, dado que la potencia de la fuente es constante. Aplicaciones: debido a su mayor simplicidad frente a la modulación QAM, PSK es una modulación ampliamente extendida. La modulación BPSK es utilizada para transmisiones de bajo coste y que no requieren alta velocidad.
El PSK sirve también para la transmisión de señales de televisión de alta definición. La modulación QPSK es usada por varias empresas de televisión satelital para enviar a las casas de los suscriptores señales de video en alta definición. Está el espectro de potencia de la señal PSK, el cual es muy importante debido a que mientras más grande sea la potencia, más pequeños viene siendo el tamaño de la antena parabólica receptora. Es por esto que las empresas de televisión, la televisión satelital, utilizan antenas de plato pequeño gracias a la gran potencia de la modulación en PSK. Gracias. La modulación por desplazamiento de fase binaria trabaja con dos fases de salida para una sola frecuencia de portadora. La fase de salida representará un cero lógico en una de las fases y en la otra un 1 lógico. Es más sencillo trabajar con este tipo de modulación ya que trabaja solo con dos dígitos, los cuales tienen solo un bit de información por cada dígito. Ella, a medida que la señal digital va cambiando de estado, también va cambiando de fase. Cuando ésta esté en un cero lógico, ella se va a encontrar en 180 grados y cuando esté en un 1 lógico va a tener 0 grados. Entre las características podemos mencionar que tiene mayor inmunidad al ruido, menor velocidad de transmisión que la modulación por fase y una tasa de bits erróneos baja. Por su simplicidad, ella la usan para transmisores pasivos de bajo costo y también para estándares de identificación por radiofrecuencia como lo son las tarjetas de identificación electrónica, entre ellas los pasaportes electrónicos y las tarjetas de crédito. Si a través de una señal digital generamos una señal multinivel de M niveles y aplicamos un transmisor PM, tendremos como resultado una modulación por desplazamiento de fase llamada MPSK. En este sistema, la fase de la señal portadora tomará secuencialmente n valores posibles separados entre sí por un ángulo definido como θ es igual a 2pi entre n. Buenas, mi nombre es César Noguera y les voy a hablar sobre la modulación por desplazamiento mínimo gaussiano GMSK, Gaussian Minimum Shift Gain de sus siglas en inglés. Es un esquema de modulación digital por desplazamiento de frecuencia de fase continua, similar a la modulación por desplazamiento mínimo MSK. Se trata de una técnica que consigue suavizar las transiciones de fase entre estados de la señal, consiguiendo por lo tanto reducir los requerimientos de ancho de banda. Aunque es similar a la modulación por desplazamiento mínimo MSK, su diferencia respecto a esta es que el flujo de datos digitales atraviesa un filtro pasabajo gaussiano antes de ser aplicado al circuito modulador. La ventaja que tiene es suavizar las transiciones de fase de la señal durante la transmisión y así reducir el ancho de banda necesario. A su vez reduce la interferencia fuera de banda entre portadoras de señal en canales de frecuencia adyacentes, pero sin embargo, en general la duración del pulso de la salida del filtro gaussiano es mayor que el tiempo de un bit, lo que ocasiona interferencia entre símbolos, por lo que es más difícil diferenciar entre diferentes valores transmitidos de los datos y requiere ecualización adaptativa en el receptor, puesto que no está bien definida la transición entre un bit y el siguiente. Tanto MSK como GMSK son esquemas de modulación de fase continua. No existen discontinuidades de fase ya que los cambios de frecuencia propios de ambas técnicas ocurren durante el paso por el nivel 0 de la señal. Esto se debe a que la diferencia de frecuencia entre los niveles 0 y 1 de la señal resultante es siempre igual a la mitad de la velocidad de los datos. Ahora les voy a hablar sobre la modulación de esta señal. Existen dos modos de generar señales mediante GMSK. El primero de ellos consiste en una por desplazamiento de frecuencia FSK, que usa un circuito oscilador controlado por tensión VCO. El otro usa un modulador de cuadratura como los usados para QPSK y QAM, que sería modulación por desplazamiento de fase en cuadratura y modulación de amplitud en cuadratura, respectivamente. Después del filtrado pasabajo gaussiano, la señal le atraviesa un integrador y la salida es dividida en dos partes. Una de ellas es aplicada a un modulador de producto para ser mezclada con la señal de portadora y la otra se le aplica un desfase de pi radianes, es decir 90 grados, para ser mezclada en otro modulador de producto con la portadora mencionada, desfasada también en pi medio radianes. La salida de los dos moduladores son las entradas de un sumador lineal
Con este montaje alterno es posible mantener en 0,5 o 50% el índice de modulación sin necesidad de mayores ajustes, además de que representa un menor costo para su implementación. Por último, voy a hablar sobre la demodulación y usos de la señal GMSK. La demodulación hace uso de un montaje similar a los que usan en las modulaciones digitales QAM y QPSK, aunque presenta ciertas dificultades, ya que en el caso del modulador que usa el VCO, el índice de modulación oscila con la temperatura. Un demodulador típico consiste en un montaje con dos demoduladores de producto a los cuales se le aplica la misma portadora ya recuperada, pero en uno de ellos se recibe la portadora desfasada en pi medio radianes, que son 90 grados como lo dije antes. Las señales a la salida, que suelen ser denominadas I y Q, son filtradas adecuadamente y son aplicadas a un generador de fase que reconstruye las posibles transiciones de fase mediante esta operación. Ahora voy a hablar sobre los usos de la modulación GMSK. La modulación GMSK tiene alta eficiencia espectral, pero necesita un nivel más alto de potencia que QPSK, por ejemplo, con el fin de transmitir fielmente la misma cantidad de datos. GMSK se utiliza en la tecnología de transmisión por redes eléctricas, PLC, en la tecnología de telefonía celular GSM y en el sistema de identificación automática para la navegación marítima. Buenas, mi nombre es Daniel Salas y yo les vengo a hablar sobre la modulación QAM, o por sus siglas es modulación de amplitud de cuadratura. Este tipo de modulación es una modulación lineal que consiste en modular en doble banda lateral dos portadoras de la misma frecuencia desfasadas por pi medio radianes. Cada portadora es una moduladora por una de las dos señales a transmitir. Y finalmente, dos modulaciones se suman y la señal resultante es transmitida. Normalmente, este tipo de modulación es la combinación de la modulación de fase y la modulación de amplitud, que es básicamente combinar lo que es la modulación ASK y la modulación PSK. Los tipos de modulación que abarca la QAM existen varias. Está la de 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM y 256 QAM, donde estos números van a indicar las posibles combinaciones de amplitud y fase que tiene esta. En la ventaja y desventaja que tiene este tipo de modulación es que la ventaja es que ofrece la posibilidad de transmitir dos señales al mismo tiempo, de forma que favorece el aprovechamiento del ancho de banda. Y la desventaja es que es necesario realizar una demodulación con demoduladores sincrónicos. Las aplicaciones. Estas aplicaciones tienen distintas aplicaciones. Normalmente se asocia con las tecnologías para trabajar con módems telefónicos superiores a los 2400 bits, en transmisión de señales de televisión, microondas y de satélite, y datos de alta velocidad por canales de ancho de banda en registro. Gracias.